Hola Erika, hola Marisela, espero estén muy bien. Hoy específicamente, bueno, ya el lunes tuvimos el repaso del examen diagnóstico para que hayan revisado tanto el primer video como esa resolución del examen. Permítanme. Ok, ya, una disculpa. Tenía que revisar que se estuviera grabando. Em, pero bueno, ahorita ya vamos a empezar con un tema nuevo. Si tienen alguna duda o algo, por favor, mándenme correo para incorporar los videos anteriores en algún punto. Pero vamos a empezar nosotros con modelos exponenciales. Para empezar con modelos exponenciales, primero tenemos que revisar lo que es una función exponencial. Entonces, una función exponencial, también lo vimos en el repaso, se refiere a una que tiene un exponente. Un exponente se representa con un número que va aquí arriba a la derecha de una variable o de un número, de una constante. Entonces, por ejemplo, 2 a la 2 significa que va a haber dos doses multiplicados. Entonces, por ejemplo, si digo 4 a la 3, va a ser 4 por 4 por 4. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4. Y por eso hay un 3 acá. A eso se refieren estos exponentes. Es el número de veces que se multiplica por sí mismo. Entonces, por ejemplo, si digo x a la 4, eso parece un 9, pero es un 4. Sería x por x por x por x. Específicamente ese exponente, pues tienen distintas propiedades que las quiero revisar antes de empezar a trabajar con las funciones. Entonces, por ejemplo, primera propiedad. Si yo digo 2 a la 2 por 2 a la 3, esto es igual a 2 a la 2 más 3. Y lo podemos ver acá. 2 a la 2 es 2 por 2. Todo esto por 2 por 2 por 2. Entonces 2 por 2 es 4, ¿no? Por 2 por 2, 4, por 2, 8. 4 por 8 es igual a 32. Pero si lo vemos acá, esto es 2 a la 5. Entonces 2 a la 5, esto es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Es lo mismo. Para que esta propiedad se cumpla, la base tiene que ser igual. Entonces, por ejemplo, si yo digo x, que un x es una variable cualquiera, al cuadrado, x al cuadrado por y al cuadrado no son la misma variable. Entonces, a menos, o sea, si x no es igual a y, esto no es igual a x por 2 más, a la 2 más 2, por ejemplo. La base tiene que ser la misma. Bueno, voy a dejarlo acá. Pero, por ejemplo, acá, si x es igual a y, esto es igual a x a la 2 más 2. Entonces, esto sí estaría bien. Así es como funciona. Esta es la primera propiedad. Esta propiedad también funciona para divisiones. Entonces, a la inversa. Entonces, por ejemplo, si yo digo 2 a la 2, vamos a decir 2 a la 3, entre 2, que técnicamente iría un 1 aquí, pero no se tiene que escribir. Esto es igual a 2 a la 2, porque es 2 a la 3 menos 1. Entonces, las divisiones restan, las multiplicaciones suman. La segunda, 2 a la 2 a la 3, por ejemplo, si el exponente de un exponente es igual a 2 a la 2 por 3. Entonces, un exponente de un exponente multiplica, mientras que multiplicar la misma base con dos exponentes distintos lo suma. Esto lo podemos ver porque simplemente es, vamos a hacerlo de los dos lados. Entonces, 2 a la 2 es igual a 4, ya lo vimos. Y esto a la 3, esto es igual a 4 por 4 por 4, que 4 por 4, 16. Por 4, eso nos va a dar 64. Y si lo hago aquí arriba, esto es igual, 2 por 3 es 6, entonces esto es igual a 2 a la 6, que esto es igual a 2 por 2 por 2 por 2 por 2
por 2. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 2 por 2, 4. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Nos da exactamente lo mismo. Ahora, si yo hiciera una raíz, es decir, una raíz cuadrada, ¿no? De 2 a la 2, es al revés, se divide. Entonces, tal como un exponente multiplica, una raíz divide. Entonces, esto es lo mismo que 2 a la 2 entre 2, que esto es igual a 2 a la 1, que esto es igual a 2. Este 2 está muy feo. Esto también se puede representar, y es importante que lo vean, como esto es igual a 2 a la 2 entre 2, ¿no? Pero entonces, si esta raíz fuera de 3, una raíz cúbica, 2 a la 2, esto se podría representar como 2 a la 2 tercios. Entonces, cuando nosotros hacemos una fracción en el exponente, el número de arriba multiplica, bueno, es el exponente de la base y el número de abajo es el grado de la raíz. Entonces, por eso, el grado de la raíz, el exponente de la base. Y bueno, ya esas son las propiedades básicas. Claramente hay más, pero que yo quería ver de los exponentes. Ahora ya podemos pasar a un modelo exponencial, a una tasa de cambio exponencial. Entonces, por ejemplo, digamos que esto lo voy a poner en texto. Se tiene un estanque con peces. Los peces se reproducen a un ritmo exponencial. Se puede modelar cuántos peces se tienen con base en el tiempo. Voy a decir en los meses específicamente. Entonces, vamos a leerlo. Se tiene un estanque con peces. Los peces se reproducen a un ritmo exponencial y se puede modelar cuántos peces se tienen con base en los meses que han pasado, ¿no? Basado en la siguiente expresión. Entonces, vamos a poner que peces, vamos a decir que es una función P, que depende de la variable T. T en este caso es el tiempo y específicamente está en las unidades de meses, ¿no? Es igual a, vamos a decir, 25 por 2.2 a la T, ¿no? Entonces, vamos a poquito a poquito ver qué significa esto. P de T es P paréntesis T, es una función. Una función es una ecuación que depende de un número que va a ir cambiando. Ese número que va a ir cambiando le llamamos una variable. Entonces, esta variable en este caso es la T. T es una variable de tiempo, porque así lo dijimos, no siempre. Ahorita yo estoy diciendo que es, ¿cómo se llama? Con base en los meses. Yo sé que meses es tiempo, entonces meses es igual a T. Y la expresión en sí, que depende de T, es 25 por 2.2 a la T. Entonces, conforme T vaya variando, toda esta expresión va a tener un valor distinto. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer... bueno, esto va a servir para revisar una propiedad, no es propiedad, pero es un comportamiento adicional de los exponentes, pero vamos a empezar haciendo varios valores. Entonces, vamos a empezar con 0. Entonces, 25 por 2.2 a la 0. Cualquier número que tiene de exponente 0, no importa cuál sea, negativo, muy chico, muy grande, desde 0.01, menos 0.01, infinito, menos infinito, a la 0 es igual a 1. Entonces, esto es igual a 25 por 1. Y esto es igual a 25. Entonces, yo puedo decir que P dependiente de T
que ahorita sería P dependiente de 0, porque T es igual a 0, es igual a 25. Valor 2, que sería 1. Esto es 25 por 2.2 a la 1. Ahora, es importante notar que cualquier número con exponente 1 es igual a él mismo, que es un poco lo que habíamos visto ahí arriba. 2 a la 1 es igual a 2, ¿no? Voy a señalar. Entonces, muchas veces el 1 no se escribe. Técnicamente esto sería igual a 25 por 2.2 y ya. El 1 va aquí implícito. No se tiene que escribir. Entonces yo hago 25 por 2.2 en la calculadora. Me da 55. Entonces yo aquí tengo que P de T, que ahorita pasa a ser P dependiente de 1, es igual a 55. Y digamos, hagamos un tercer escenario al cuadrado, a la 2, ¿no? Entonces esto es igual a 25 por 2.2. Es más, vamos a hacerlo a la 3. Al cubo, 25 por 2.2 al cubo, esto es igual a 25 por, y tengo que poner paréntesis, 2.2 por 2.2 por 2.2. Entonces aquí ya tengo 1, 2, 3, 2.2 al cubo. Entonces yo hago en la calculadora por 2.2, por 2.2, por 2.2. Eso me da 266.2. Entonces P de T, que ahorita es P de 3, es igual a 266.2. Y así es como vamos revisando una razón de cambio en un modelo exponencial. Se van probando distintos valores de la variable. La variable puede ser X, puede ser Y, puede ser distancia, puede ser tiempo, puede ser lo que sea. Simplemente es un valor que, como lo dice su nombre, va variando, va cambiando con respecto a un periodo, ¿no? Un periodo o un proceso. En un modelo exponencial, ese valor va a ir cambiando cómo se comporta nuestro modelo y va cambiando de manera exponencial, que eso significa cada vez más. O sea, es mucho, el cambio es pronunciado. No va a ser una recta, digamos. O sea, no va a ser un movimiento, vamos, esto es una gráfica, ¿no? No va a ser lineal, no va a ser igual siempre, sino, digamos, en esta gráfica, lo voy a poner en rojo para diferenciar, no va a ser así, lineal, sino en azul, va a ser así. Se va a empezar lento, pero se va a disparar y va a ser mucho más drástico en algún momento. Y puede ser drástico así como lo estamos viendo, que crece de la nada, es decir, a la 0 es 25, pero a la 3 es 266, más de 10 veces, ¿no? Pero también puede ser del otro lado, se puede volver mucho más chico. Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. Digamos, el mismo problema, pero digamos que ahora los peces no se están reproduciendo, sino que ya se dejaron de reproducir y ahora se están muriendo. Y la población está cambiando con una base de 25. Ay, qué feo. Ahí está. Por un medio a la t, ¿ok? Aquí ya se están bajando. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Un medio, cabe mencionar, es un número menor a 1. Y vamos a ver lo que pasa cuando son números menores a 1. Porque, por ejemplo, vamos a hacer los mismitos casos. 1, 0, 2, 1, 3, 1 tercio. Entonces, es más, aquí quiero meter un cuarto caso nada más para que veamos la proporción con la que va creciendo. Entonces, aquí los voy a ir poniendo por separado. Entonces, en el caso 1 es 25 por 1 medio a la 0. Esto es igual a 25, porque es 25 por 1. Entonces, nos da igual. El caso 2 es 25 por 1 medio. Esto es lo mismo a 25 entre 2, que esto es igual a 12. Perdón, escribí muy mal. Que esto es igual a 12.5. Entonces, lo multiplicamos por algo, sí, pero se volvió más chico, porque 1 medio es una fracción. Entonces, cada vez que lo multiplicas por un número, lo estás volviendo una fracción de sí mismo.
Entonces, ahorita vamos a ver lo que pasa cuando se multiplica varias veces, ¿no? Entonces, 3 es igual a 25 por 1/2 por 1/2. Con multiplicaciones de fracciones, nosotros sabemos que esto es igual a 25 por 1 por 1, 2 por 2, que esto es igual a 25 por 1/4. Entonces, 1/4 es más chico que 1/2. Multiplicamos, o sea, volvimos a 1/2 una fracción de 1/2. La mitad, precisamente, en este caso. Entonces, ahora estamos multiplicando 25 por un número aún más chico, una fracción aún más chica. Ya no vamos a recibir la mitad de su valor, sino que ahora vamos a recibir 1/4 de su valor. Entonces, esto va a ser igual a 12.5 entre 5, que esto es igual a 6.25. Y a ver, ahora hagamos el caso 3. Pues ahora tenemos que esto es igual a 25 por 1/2, por 1/2, por 1/2. Entonces esto es igual a 25 por 1/6. Perdón, por 1/8. Entonces ahora estamos recibiendo 1/4 de lo que recibimos acá en el 12.5. Estamos recibiendo una fracción. Entonces esto va a ser igual a 6.25 entre 2, que esto es igual a 3.125. Entonces ahora estamos viendo cómo un exponente en una fracción vuelve todo más chico, porque una fracción cuando se multiplica por un número nos da una parte de su valor, pero eso también aplica para las fracciones. Entonces la fracción de una fracción nos da una parte de su valor y así cada vez más chico hasta que por fin lo multiplicamos por el 25, dándonos cada vez una parte mucho más pequeña. Entonces en este caso, por ejemplo, digamos, lo voy a poner en una gráfica igual. En rojo, uno que va bajando, pues sería así, ¿no? Lineal, baja con un ritmo constante. Pero en azul, específicamente este que no va a cruzar con 0, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Y va variando de la nada, ¿no? Entonces aquí vamos siguiendo un cambio y de la nada cambia rapidísimo. Entonces así es un decrecimiento exponencial, a diferencia de lo que vimos anteriormente, que es un crecimiento exponencial. Ahora, la verdad este es un tema un poco más complejo porque estamos incluyendo 3 puntos principales y los voy a anotar acá porque me gustaría que los repasaran. Primer punto, exponentes. Es importante repasar qué son los exponentes. Los exponentes, ¿qué son? Y digo, ustedes igual repásenlo con el video. Son un índice que nos dice cuántas veces está multiplicando un término. Entonces lo voy a, bueno, sí lo voy a anotar. Índice. Esto es claramente de manera simplista, no es una definición formal, pero porque no hay razón por la cual perdernos en la teoría. Simplemente lo vamos a dejar de la manera más comprensible posible. Entonces es un índice que nos dice cuántas veces se multiplica un término por sí mismo. Segundo, propiedades de los exponentes. Entonces, aquí estoy hablando de, los voy a poner nada más como ejemplo, digamos de x al cuadrado por x al cubo, de x a la cuarta entre x media, de x al cuadrado, al cubo, y de raíz cuarta, por ejemplo, de x a la 8. Entonces aquí sabemos que esto es igual a x a la 2 más 3. Esto es igual a x a la, perdón, 4 menos 2. Esto es igual a x a la 2 por 3. Y esto es igual a x a la 8 entre 4. Entonces, estas propiedades y cómo funcionan, les pido las estén revisando,
porque van a ser importantes ya que estemos revisando todo, desde para factorizar, que es separar cada cosa en su propio término, hasta para simplemente estar resolviendo los ejercicios. Esta semana, como les mencioné en el video del lunes, no va a haber tarea, pero eso no significa que no se tenga que repasar. Les pido, por favor, tanto vean el diagnóstico y cómo se resolvía para que puedan repasar los temas, como que revisen esto y vean que más o menos lo tienen claro, para ya en la clase del lunes se van a dejar problemas para el sábado, e igual el miércoles los discutiremos. Y finalmente, vamos a poner tasas de cambio, ¿no? Tasas de cambio se refiere a cómo lo vimos en los problemas que revisamos. Perdón, no se está moviendo la pantalla. Pero justamente, ¿no? Cómo nos van a afectar estos exponentes en tasas de cambio de un cierto problema. Y cómo podemos probar distintos valores para saber cómo se va a ir comportando. Entonces, estos 3 puntos son los importantes que tienen que revisar para la siguiente clase. Entonces, igual, si hubo alguna duda, si hubo algo que tal vez fue muy rápido o que no quedó lo más claro, les pido me lo hagan saber. Y así yo ya les contesto dudas o les subo otro problema u otro ejemplo. Puedo subir hasta otro video para que quede todo lo más claro posible. Quedo al pendiente de lo que necesiten y nos estamos viendo el lunes.